Cuando hablamos de los personajes destacados del mundo, nos referimos a que destacan por diferentes motivos, ¿verdad? No estamos hablando de un motivo en específico, sino por diferentes razones. Quiero que me confirme si se escucha bien lo que estoy hablando. Cualquiera que confirme si está escuchando bien. ¿Se escucha? Sí, profe. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de personajes destacados, ¿verdad? Estamos hablando que son personas que han destacado internacionalmente, porque cuando hablamos de 9º grado en cívica, estamos hablando de cosas que impactan a nivel mundial. Cuando hablamos de cívica de 7º, hablamos de situaciones de aquí de Honduras. Cuando hablamos de cívica de 8º, hablamos de situaciones del continente americano. Y cuando hablamos de cívica de 9º, hablamos a nivel global, a nivel del planeta. ¿Okay? Entonces, en las luchas sociales, en la literatura, en las ciencias, en todo campo de conocimiento siempre hay personas que destacan, ¿verdad? Porque se esmeran, porque son personas que han luchado por lo que piensan, por lo que creen que es correcto, también porque les apasiona el arte o les apasiona el deporte, porque llevan su conocimiento, su habilidad, su destreza a un nivel máximo, ¿verdad? Entonces esas personas destacan, esas personas se hacen notar, se hacen ver. ¿Y qué virtudes son las que ponen en práctica? La principal de todas es la perseverancia. Perseverar significa que usted no se rinde, que usted lucha, lucha y lucha y se vuelve a levantar si se cae y así, ¿verdad? Entonces, esto de la perseverancia es el valor que resalta más de las personas que triunfan y que destacan en cosas positivas en todo el mundo. ¿Okay? La perseverancia. Y otro también, la determinación, que están relacionados. ¿Va? Ser determinado es una persona que dice yo voy a lograr esto y lo voy a hacer, y se automotiva, se autoconvence, lucha y se las ingenia para lograrlo. ¿Okay? Ese es ser una persona determinada, ser una persona constante, que siempre está pendiente de su objetivo, que tiene su meta siempre a la vista, que no se distrae ni se pierde para aquí ni para allá, sino que va enfocado hacia su logro. Entonces, ese tipo de virtudes son las que hacen que algunas personas destaquen, que logren en su vida. Y no necesariamente usted tiene que destacar a nivel mundial para sentirse realizado, lo puede hacer destacando ahí en su familia, en su colonia, aquí en el país. Porque cuando destacamos, cuando ayudamos, cuando hacemos algo que beneficia a los demás. ¿Okay? Entonces estas personas han trabajado, ¿verdad? Porque el mundo alcance un nivel de desarrollo adecuado, porque la población tenga acceso a una vida mejor, o porque inspiran, sirven de inspiración para que otros sigan esos pasos y logren también lograr sus sueños. ¿Okay? El mejor ejemplo de alguien que ha destacado en la historia es Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo divide la historia en lo que ocurrió antes de que él existiera y lo que ocurre después que él viene. Entonces, la persona que más ha destacado a nivel de todo el mundo es Jesucristo. Pero también ha habido otros líderes que han destacado en diferentes áreas. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, tenemos a Mahatma Gandhi. Este señor es de la India, de origen hindú. Vivió en Gran Bretaña y estaba estudiando, era de clase acomodada, pero sufrió discriminación, segregación por no ser blanco, como las personas del Imperio Británico. Y entonces él, cuando regresó a su país, a la India, vio aquello exageradamente el racismo y la discriminación y la pobreza, y entonces empezó a hacer una lucha social por lograr la independencia de su país, pero con algo que lo destacó sobre todo el resto. Un hombre pacifista. Pacifista significa que él no dijo vamos a matar a esos que nos están haciendo daño, les vamos a pagar con la misma moneda, nos vamos a vengar, no. Él habló de la no violencia y la puso en práctica e inspiró a mucha gente para que sin usar violencia pudieran liberarse del yugo del Imperio Británico. Entonces Mahatma Gandhi es un ejemplo de un hombre luchador social y pacifista. Fue pionero y practicó este principio de pacifismo y murió, lo mataron cobardemente, pero él logró su objetivo y la gente se logró liberar de
del Imperio Británico independizar un país tan enorme como la India, el segundo más poblado del mundo, y se lo deben a este señor, ¿verdad? Mahatma Gandhi. Podríamos poner también de ejemplo al señor Nelson Mandela. Quizá ustedes ya lo han escuchado. Nelson Mandela es otro personaje que destaca en la historia del mundo, la historia reciente, porque él era un activista por la lucha de la justicia y la igualdad en Sudáfrica. Él siempre reclamó que había maltrato, que había desigualdad y que los negros sufrían terriblemente en Sudáfrica. Entonces a él, por alzar su voz, por querer apoyar a su comunidad, lo metieron preso, prácticamente 30 años preso. Y cuando salió él de la cárcel, siguió luchando, ya viejito. Y no anduvo diciendo, voy a buscar a los que me metieron preso y los voy a meter presos yo también. No, él empezó una reconciliación, empezaron a madurar como sociedad y lograron eliminar todo aquel racismo que había en Sudáfrica y lo nombraron a él presidente y esa sociedad empezó a prosperar. ¿Por qué? Porque él no fue una persona que llegó al poder con el afán de vengarse o la ambición del poder mismo, sino que tenía nobles sentimientos y nobles intenciones. Entonces hizo mucho bien por esa zona e inspiró a otras muchas personas en el mundo, ¿verdad?, a luchar por la justicia. Entonces este tipo de luchadores pacíficos como Nelson Mandela y Mahatma Gandhi en el siglo pasado destacaron enormemente y son ejemplos a seguir, ¿verdad?, de que sí se puede, de que no todo se soluciona con la guerra. Luego tendríamos al presidente, uno de los presidentes de Estados Unidos, Abraham Lincoln, que este presidente estuvo en una situación donde había un conflicto entre los estados del sur de Estados Unidos y los estados del norte de Estados Unidos. Y más que todo la guerra se propició porque los estados del sur tenían mano de obra esclava, eran más dedicados a la agricultura, y los estados del norte eran más industrializados y el norte quería imponer una forma de gobierno más moderna, ¿verdad? No estar o continuar con la esclavitud, y al final se logró abolir la esclavitud gracias a la intervención y a la lucha de Abraham Lincoln. Entonces la esclavitud en Estados Unidos fue algo brutal, duró mucho tiempo. De hecho aquí en América ya no existía esclavitud, en América Latina se había abolido hace tiempo la esclavitud, y en Estados Unidos seguían tratando a los negros como esclavos por muchos, muchos años. De hecho, cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos, lo siguieron maltratando. Costó para que la gente aceptara en la sociedad el trato igualitario de las personas negras. Los trataban con segregación. No podía una persona ir a un restaurante donde habían blancos, en los negros no era permitido entrar, tenían que ir a restaurantes para negros. En los buses habían buses para blancos, buses para negros, y había una discriminación y costó mucho. Aunque se quitó la esclavitud de la mentalidad de la gente, los negros siguieron siendo inferiores y los seguían tratando mal, y costó muchos años. Y todavía hay algunos rastros de racismo en Estados Unidos en algunos lugares. Pero lo que hizo Abraham Lincoln fue realmente muy valiente, porque logró abolir la esclavitud. Luego tendríamos ya en otro campo, ¿verdad?, que no es necesariamente el campo de la política, sino el campo de la ciencia. Tenemos a Albert Einstein, que fue un físico, un científico mundialmente reconocido, Albert Einstein, por plantear una teoría que cambió toda la percepción que tenían las personas sobre la física antes del siglo XX. Albert Einstein logró postular que Isaac Newton se equivocaba en lo que él decía con respecto a cómo se tenía que plantear la gravedad, la fuerza de la gravedad. Y las teorías de Albert Einstein hablaban de un espacio-tiempo curvo, donde hasta la luz misma se curva, y eso lo probaron con experimentos científicos astronómicos, ¿verdad?, que él tenía la razón, y con esa teoría científica modificó tremendamente toda la ciencia, a tal punto que gracias a los avances de esta teoría se logró avanzar en otros descubrimientos importantísimos, ¿verdad? Y se lograron plantear cosas como agujeros negros, agujeros de gusanos, se predijeron eventos astronómicos importantísimos, ¿verdad?, gracias a la teoría de Albert Einstein.
que también en la literatura podemos mencionar a un escritor famoso que se llama William Shakespeare, poeta inglés, que tiene mucha obra que ha trascendido, ¿verdad? Pero la más famosa es la de Romeo y Julieta, ¿verdad? Y Hamlet. Es un autor mundialmente reconocido, pero ¿por qué se reconoce tanto el talento de un dramaturgo como William Shakespeare? Porque hay originalidad, hay creatividad en su obra. Entonces, como artista literario, destaca a nivel mundial porque su obra es sumamente rica, ¿verdad? Es como lo que podríamos decir de un pintor como Goya, como Picasso, como Velázquez, o como cualquier pintor que dedica su vida de entero al arte. Entonces así lo hizo este escritor en el sentido literario. También en la música podríamos mencionar a Luciano Pavarotti, que es uno de los tenores italianos más famosos, ¿verdad? Tanto en el mundo como en Italia en específico. Él destacó por una voz potente, una voz privilegiada, y en las óperas se lo valora exageradamente, ¿verdad? A Luciano Pavarotti, así como otros grandes artistas de la música, del canto, que son virtuosos. Virtuoso significa que traen un talento especial. Cantar no solo es agarrar un micrófono y hablar estupideces, ¿verdad? La música requiere un gran talento. Lo que pasa es que para poder apreciarlo, uno tiene que tener también conocimiento de qué es la música. Y los grandes genios de la música, como Luciano Pavarotti, han trascendido a nivel mundial, en todo el mundo. Ahora, en el deporte, hay una gran cantidad de deportistas que podríamos mencionar, pero a mí me llamó la atención el caso de Usain Bolt, que es el hombre que más medallas logró conseguir para su país, Jamaica. Es considerado el hombre más veloz del planeta y nadie ha roto sus récords que él impuso en los Juegos Olímpicos en los 100 metros planos. Él es el hombre más rápido del planeta. Entonces, imagínense tener ese título para un atleta de lograr poner un récord mundial y decir, yo voy a superar eso. Y eso inspira a que otras personas digan, si él lo pudo hacer, yo lo puedo hacer aún mejor. Y siempre se da aquello de estar perfeccionando la técnica y de estar perfeccionando la disciplina deportiva y artística. Entonces, destacan a estas personas porque son determinadas, porque quieren, porque tienen una determinación, porque tienen fuerza de voluntad. Obviamente en sus países hay a veces más opciones, hay más disponibilidad, más ayuda de los gobiernos, pero al final la última palabra la tiene la persona misma que lucha, ¿verdad? A pesar de los obstáculos. Entonces aquí tendríamos el ejemplo de Usain Bolt. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, jóvenes? Ustedes van a exponer un video de 1 minuto, un video corto, ¿verdad? La vida y la obra resumida de un personaje que ha destacado mundialmente, ya sea en la literatura, en la ciencia, en la política, en el deporte, en la música, en la astronomía, etc. Ustedes lo van a elegir, pero tiene que ser una persona que de verdad sea, que haya destacado, que tenga un mérito mundial. Entonces esto lo estaría revisando el día jueves. Me lo mandarían al grupo. ¿Tienen alguna pregunta al respecto?